Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que fue un conflicto que implicó España, Estados Unidos, los independentistas cubanos, puertorriqueños y filipinos. Pero veamos por qué se puede considerar que esta guerra tiene más que ver con los conflictos del siglo XX que con los del siglo XIX, y cuáles son las causas de este conflicto. Las causas de esta guerra son múltiples. Primero, la historia de Estados Unidos está marcada por sucesivas conquistas y adquisiciones de territorios, y las 13 colonias originales se habían considerablemente extendido desde principios del siglo XIX. A la compra de Luisiana a Francia y de Florida a España, siguió la independencia y anexión de Texas, la conquista de California, la compra de la Mesilla en 1854, y de Alaska en 1867. La expansión de Estados Unidos no podía seguir en los territorios del norte, dado que Canadá era un dominio de la principal potencia militar de la época, Inglaterra. En cambio, su frontera sur, el imperio español, era débil, su armamento era obsoleto, su economía decadente y su población mucho menor a la de Estados Unidos. La segunda razón era que España había rechazado varias veces las ofertas de compra de Estados Unidos de sus últimos territorios americanos y no era posible recuperar estos territorios por la vía diplomática. La tercera causa era que los Estados Unidos querían extender su mercado en nuevos territorios para seguir alimentando el desarrollo de su economía. Además, Cuba era un territorio relativamente rico, con una posición estratégica clave para controlar el Mar Caribe, mientras que las Filipinas permitían poner un pie del otro lado del Pacífico para futuras posibles expansiones asiáticas. La última causa de la guerra era que las luchas de independencia que sacudían Cuba y Filipinas debilitaban aún más el ejército español y proveían un pretexto para una intervención entre comillas humanitaria para la opinión pública estadounidense. Este discurso se vio reforzado por la explosión del acorazado estadounidense en Maine el 15 de febrero de 1898. El acorazado Maine era un barco de guerra estadounidense que explotó en la bahía de La Habana, en Cuba, por razones misteriosas. Estados Unidos aprovechó la oportunidad para acusar a los españoles de este accidente, y es uno de los elementos que hace de este conflicto una de las primeras guerras modernas, porque el gobierno utilizó un pretexto mediático para justificar la intervención y acordó una gran importancia a la situación de la opinión pública. Si es cierto que la expedición de William Walker a Nicaragua, que pueden ver en este video aquí arriba, fue mediatizada, la guerra hispano-estadounidense es la primera que usó los códigos mediáticos del siglo XX. Por primera vez, el ejército estadounidense embarcó reporteros en sus filas y estos transmitían las noticias por telegrama. Los operadores de Edison y de la Vitagraph grabaron las acciones de los soldados en vivo, mientras que la agencia neoyorquina Associated Press difundía la versión estadounidense de los hechos a nivel internacional. La guerra había sido también la ocasión de los primeros efectos especiales y las primeras películas de propaganda en el cine. Georges Méliès había reconstituido dos momentos de la intervención norteamericana: la explosión del acorazado estadounidense Maine en La Habana y la batalla naval entre las tropas de Madrid y Washington frente a Filipinas. Grandes campañas de propaganda buscaron justificar una posible intervención estadounidense en las colonias españolas, mucho antes de la intervención militar. Los españoles fueron descritos como brutas que controlaban sus territorios mediante métodos medievales, mientras que el episodio de la explosión del Maine en la bahía de La Habana dio lugar a primeras planas reclamando la entrada en guerra de Estados Unidos. El resultado de la conflagración fue desastrosa para España. A pesar de la resistencia española en algunos puntos, como en las colinas de San Juan o en las batallas de las Guásimas, los españoles perdieron casi todas las batallas libradas contra el ejército estadounidense. El atraso tecnológico de España jugó un gran papel en esta derrota. En este conflicto se usaron nuevas armas como los primeros cruceros modernos con propulsión vapor, los fusiles de cerrojo modernos como los Mauser modelo 1893 y las operaciones de guerra psicológica.
El desastre de la batalla naval de Santiago de Cuba y las numerosas derrotas empujaron a partir del verano de 1898 España a buscar una solución negociada. En diciembre de este mismo año, las dos potencias firman el Tratado de París, mediante el cual España renuncia a sus últimos territorios americanos y a Filipinas. La guerra de 1898 llevó a la anexión de Puerto Rico, al Estatuto de Semiprotectorado de Cuba y la sangrienta guerra filipino-estadounidense. Mostró en particular que los Estados Unidos ya eran la potencia dominante en el Caribe y controlaban los puntos estratégicos de la región. Muchas gracias por su atención y hasta pronto para un nuevo video.